Bueno, pues como decíamos, hoy hablaremos de la hoja de ruta de recursos humanos en la transformación digital y tecnológica. Sabéis que en Incipi somos una consultora que acompañamos de hace más de 13 años procesos de transformación con foco personas y hoy mi objetivo es hablaros de lo que hemos aprendido, de ejemplos, de casos. Me gustaría inspiraros, ¿no? Con cosas reales, ¿no? Y diferentes momentos y diferentes ámbitos que están abordando muchas de las compañías actualmente ante estos retos. Empezaré primero, yo creo que es importante centrar un poquito el tema, ¿no? El concepto de transformación digital. ¿Qué es? ¿Qué es transformación digital en recursos humanos? Y antes de entrar en qué es en el ámbito de la organización, de las personas, de todo lo que es la parte más interna de cualquier estructura organizativa, me gustaría compartiros esta casa. Esta casa es como nosotros desde INCIPI pintamos lo que es transformación digital porque nos ayuda mucho a entender el alcance. Si os fijáis en la parte de abajo, que podríamos decir que es la base de esta casa, está la tecnología y están los datos, porque al final no estaríamos hablando de transformación digital si no hubiera avanzado la tecnología como ha avanzado y como está avanzando de una forma tan exponencial. Y la tecnología al final nos ayuda a digitalizar y nos ayuda a tener datos. Y esto está cambiando y ha cambiado los escenarios de negocio. Por eso al final de esta casa está lo que llamamos el governance o el management, porque al final, y lo sabéis todos, actualmente en cualquier estrategia de compañía, uno de los pilares seguro que es cómo abordamos el impacto digital en nuestra compañía y cómo nos transformamos. Porque al final, y ahora me quiero centrar en estos tres cuadraditos azules, la transformación digital es cómo puedo mejorar la experiencia de mi cliente a través de la tecnología y en estos ámbitos digitales que han cambiado mucho cómo un consumidor consume o cómo un cliente busca información sobre nosotros. Además, la tecnología, y voy al segundo cuadradito, nos está permitiendo digitalizar procesos, ¿no? Y buscar la excelencia en esos procesos dentro de la organización. Y por último, nos tiene que ayudar a identificar y a evolucionar nuestros negocios con nuevas oportunidades. Por lo tanto, en el centro, si os fijáis, está el recuadro también transversal, que es las personas, ¿no? Cómo cambiamos nuestra cultura, cómo conseguimos que esta transformación se lleve a cabo, cómo cambiamos la mentalidad de nuestros equipos, cómo cambiamos nuestras organizaciones, cómo gestionamos también ese cambio para mejorar también la experiencia de nuestro empleado que está impactada también por esos entornos digitales. Como conclusión, transformación digital es una transformación de negocio. ¿Cómo adaptamos nuestro negocio a estos nuevos entornos digitales? Pero no se consigue si no transformamos nuestra cultura y nuestras personas. Entonces, en este ámbito es clave ayudar a esas organizaciones en ese cambio. Y por eso se habla de transformarnos hacia una cultura digital. ¿Y qué es cultura digital? Al final, cultura digital es conseguir que nuestra organización esté innovando permanentemente, pero no el departamento de innovación, no, todos, en todas nuestras áreas, que estemos identificando cómo están apareciendo cambios, tecnologías, nuevas maneras o qué quiere nuestro cliente, nuestro consumidor, para innovar e implementar cosas que nos hagan cambiar y adaptarnos a estas nuevas realidades tan cambiantes. También cultura digital es estar conectados. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conectados hacia afuera, entender cómo ha cambiado ese cliente, ese consumidor, ¿no? Pero también conectados hacia adentro. No vale estar solo hacia afuera, tenemos que estar conectados dentro con nuestros equipos, con nuestras filiales, con nuestros equipos, estén en la oficina o no, estén en formatos híbridos. Por eso es muy importante una cultura de conexión permanente y hemos de ser flexibles, flexibles a los cambios. Olvidémonos de esto se hacía así, ¿no? Tenemos que estar abiertos a ese cambio y ser colaborativos, ¿no? Porque cuanto más compartamos información, más nos enriqueceremos en la organización y más rápido seremos. Tenemos que ser ágiles y tenemos que ser organizaciones abiertas y transversales, y compartiendo esa información permanente. Este reto nos lleva a un poquito definir qué es transformación digital en recursos humanos. Hemos dicho que es de negocio, hemos dicho que el principal freno son los recursos humanos y al final el reto que tenemos en las áreas de personas es precisamente
hacer pasar a toda nuestra organización, a mí me gusta mucho este dibujo, en esta máquina, ¿no? Esta máquina revulsiva para realmente convertirnos en organizaciones conectadas, colaborativas, innovadoras, abiertas, digitales. Pues ese es el reto y hoy hablaremos de esto, ¿vale? Paso a continuación, si me lo permite el ordenador, que se me había bloqueado. Bueno, hablábamos de que desafortunadamente el reto es grande, ¿no? Porque tenemos tecnología, tenemos personas, tenemos esa visión de compañía de que la transformación digital es estratégica y la hemos de acompañar porque impacta negocio, pero al final lo que cuesta más es cambiar las organizaciones y las personas. ¿M? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues al final con lo que llamamos nosotros palancas transformadoras. Hemos de abordar proyectos y acompañar a nuestra organización, pues ya sea con nuevas formas de trabajar, con digital workplaces, nuevas intranets, acompañando a nuestros líderes, porque la forma de liderar es diferente, con nuevas herramientas, con nuevas competencias, abordando a lo mejor la atracción y el engagement de talento de forma diferente, abordando la comunicación interna también con otros parámetros, entendiendo que tenemos que gestionar con datos. Al final son muchísimos retos, pero son proyectos que van a tener que estar en esa transformación digital y en esa hoja de ruta. Por eso ahora, la segunda parte de mi presentación, me gustaría compartir con vosotros 10 claves. Las he querido resumir en 10, ¿no? 10 claves que nos pueden ayudar a abordar estos retos. La primera, y para mí la más importante, dibujar esa hoja de ruta. Al final son muchos los proyectos, no los podemos abordar todos a la vez, pero podemos dibujar ese camino y ver qué proyectos pueden estar como quick wins o en qué diferentes fases tenemos que ir abordándolos. Por lo tanto, mi primer consejo, dibujar, desarrollar y impulsar los cambios con una hoja de ruta de transformación digital. Os he querido traer también algunos datos que me parecen muy significativos del estudio que cada año hacemos desde INCIPI sobre transformación digital en recursos humanos en España, donde consultamos a más de 100 directores de recursos humanos en qué momento están. Y fijaros, el 90% de las empresas en España ya están abordando el reto, ya tienen una hoja de ruta. Algunos muy avanzados, entre 2 y 5 años. Os lo traigo para que veáis que esto es un camino. No se trata de este año nos vamos a dedicar a transformación digital de recursos humanos. No, no, no. Esto es un camino que hay que empezar y que hay que ir abordando. 16%, poquitos, pero muchos están muy avanzados, iniciando aún una parte importante, pero bueno, digamos que el mensaje importante es que tenemos que estar en ello sí o sí. ¿Cómo? ¿No? Que me parecía también interesante poder compartir con vosotros el cómo. Al final, para definir esta hoja de ruta, tenemos que saber en dónde estamos y hacia dónde vamos y qué nos falta para llegar a los retos, ¿no? Entonces es importante pues hacer un diagnóstico, pues en eso que os he dibujado de la casa, pues en qué momento estamos, en qué momento estamos de tecnológico, en qué momento estamos a nivel de mejorar esa experiencia gracias a la tecnología con relación a nuestro cliente, en procesos o cómo estamos a nivel de madurez dentro de la organización, ¿no? En cultura digital, en esos ámbitos que yo os decía. ¿Cuántos somos de innovadores? ¿Cuánto estamos conectados? ¿Somos flexibles? ¿Somos colaboradores? ¿Somos ágiles? O incluso de competencias digitales de nuestros líderes. Pues hay que hacer un poquito ese diagnóstico, ¿no? ¿En qué momento estamos? ¿Para qué? Pues para dibujar un mapa. Y cada empresa tiene que dibujar su propio mapa, cómo estamos en cultura, cómo estamos en mindset digital por parte de nuestros líderes, cómo estamos en competencias digitales de los empleados, cómo estamos a nivel de digitalización. Y eso nos permitirá, ese mapa nos permitirá dibujar ese gap y dibujar hacia dónde queremos ir y esas primeras líneas estratégicas. Es bueno también, y por eso este dibujito, que en estos proyectos haya también algún concepto que ayude a la organización a entender el por qué y el para qué de este proyecto o esa hoja de ruta de transformación digital. Os traigo también algunos ejemplos. He querido escoger, hemos tenido la suerte de trabajar para muchas compañías, he escogido 3 ámbitos muy distintos, Iguay, que es una consultora, Zambón, que es un laboratorio farmacéutico, Chupa Chups, que es una empresa de retail, de consumidor final. Y si os fijáis, en las primeras fotos, en la manera de ver en dónde estamos es escuchando. Escuchando a la organización, escuchando al CEO, al comité de dirección, entrevistando a managers, entrevistando a una muestra de empleados tipo, ¿no? Porque hemos de ver en qué momento estamos cada uno de nosotros en negocio, en personas, en liderazgo, en competencias.
y luego dibujar esa hoja de ruta. En esa hoja de ruta pueden haber proyectos de diferente índole. Pueden ser, como en el caso de Iguay, solamente de recursos humanos. ¿Qué debemos hacer en recursos humanos para prepararnos y estar viviendo esa cultura digital y estar preparados para los nuevos retos? En el caso de Zambón, en esa hoja de ruta habían proyectos de negocio y proyectos también de recursos humanos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Chupa Chups, pues la directora de recursos humanos forma parte del comité digital liderado por el CEO y por IT, en donde hay diferentes proyectos que está abordando la organización y recursos humanos tiene un papel muy importante. Si os fijáis en cada uno de ellos, nos hemos inventado un avatar, un concepto. Explora, por ejemplo, en el caso de Iguay, ¿no? La transformación digital la estamos explorando juntos, la estamos descubriendo juntos. En Zambón transformamos nuestros espacios, transformamos nuestra mentalidad, somos transformadores, nos tenemos que transformar todos, ¿no? O en el caso de Chupa Chups, súmate, ¿no? A este cambio que estamos realizando en la compañía. Segundo reto o segunda clave que quiero compartiros. Gestión del cambio. Es clave. De nada nos sirve una hoja de ruta si no la acompañamos. Desde recursos humanos tenemos que liderar, desplegar y acompañar los proyectos de la hoja de ruta de recursos humanos. Pero no solo esos proyectos. Si en esa hoja de ruta hay también proyectos globales de la organización, es rol de recursos humanos ser el que comunica, el que sensibiliza, el que impulsa junto a ese comité ejecutivo o ese comité digital que está impulsando esos proyectos o junto a Haití, que muchas veces es el protagonista. Tenemos que ayudar en esos cambios y en la adopción, que la gente entienda los cambios, el para qué se hacen, el por qué y ayudarlos a abordarlos con éxito. Para mí este es otro mensaje que os quería dar y de nuevo os pongo el ejemplo de Chupa Chups, porque desde recursos humanos, independientemente que los proyectos sean proyectos digitales de negocio, están acompañando para que el resto de la organización que no participan los entiendan por qué estamos abordando esos cambios tan significativos. Pues entrevistando a los equipos, haciendo vídeos o dando a conocer ese avatar, ¿no? Ese concepto paraguas que ayuda a entender a toda la organización el avance. Paso al 3, ¿no? ¿Qué proyectos tienen que estar en esta hoja de ruta? Pues pueden ser muy diversos y aquí os pongo una lista, pero de nuevo, esa hoja de ruta tiene que ser una hoja de ruta con visión de futuro, abordándolos poco a poco, algunos de ellos antes y otros después, ¿no? A medida que estemos preparados. Pues, por ejemplo, puede ser digitalización y automatización de los procesos, o nuevas políticas de flexibilidad y teletrabajo, o nuevas herramientas digitales de comunicación y colaboración, o abordar la formación en nuevas competencias, o que necesitamos a lo mejor nuevos perfiles digitales, o abordar el reto de trabajar con metodologías ágiles, o el reto del employer branding, ¿no? Del engagement, de cómo atraemos nuevo talento a esa nueva era y a ese nuevo proyecto de transformación. Todo lo que sea Digital Employee Experience, ¿no? Ver cómo la tecnología nos puede ayudar en la hoja de ruta de nuestro empleado en los diferentes momentos clave y cómo podemos mejorar esa experiencia gracias a la tecnología. Son muchos los proyectos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Que también os he querido traer como ejemplo y como conclusiones. A nivel de comunicación interna, pues fijaros, desde el COVID, los canales digitales más utilizados por las compañías, y de nuevo son datos del último estudio realizado, son grupos en Teams, las intranets de siempre y las newsletters. En otras épocas eran a lo mejor las televisiones, que siguen estando en el ranking, pero no como prioritarias, o eran a lo mejor las revistas digitales. Bueno, esto va cambiando también y evolucionando. Otro mensaje importante, cambian radicalmente los contenidos, más digitales, más cercanos, más bidireccionales, más atractivos. Y de nuevo os traigo 3 ejemplos de cosas que estamos haciendo con algunas compañías. Por ejemplo, Ficosa, pues una manera de trasladar los valores y una manera de darle un nombre también a esos valores, a una manera de hacer las cosas en la organización, ¿no? Ficosophy, relacionado con Ficosa, ¿no? De forma gráfica, con ilustraciones, o Rico, ¿no? Haciendo protagonistas a las comunicaciones internas a los empleados, o Repsol con un QR para que no sean unidireccionales, ¿no? Para que busquemos la respuesta de nuestro interlocutor, que en este caso es el empleado, es una comunicación interna. Vayamos al quinto, Digital Workplaces, entendiendo por este concepto espacios digitales
de acceso a la comunicación, acceso a los procesos, a las herramientas corporativas de la organización, un lugar que nos permite trabajar con más agilidad. Por tanto, el reto en este punto 5 sería cómo tenemos que trabajar en red de forma colaborativa, con herramientas digitales y con metodologías ágiles. Fijaros, ¿qué está ocurriendo actualmente? La mayoría de las empresas, 96% según el estudio, ya tienen una plataforma para trabajar en red, ya sea el Office 365, Teams o ya sea la suite de Google, o otras herramientas. Pero fijaros, solo un 28% tiene una adopción avanzada. Al final hemos asociado que trabajar en red es hacer videoconferencias y trabajar en digital no es conectarnos a una videoconferencia con nuestro equipo, va mucho más allá. Se están infrautilizando todas las funciones que estas herramientas nos dan para trabajar de forma colaborativa, en red, de forma más rápida. Por lo tanto, es un reto muy importante para abordar en las hojas de ruta que defináis. Es clave acompañar la adopción. Algunos tips, ¿no? Abordar un poquito el gobierno táctico, es decir, a lo mejor una misma nomenclatura de los diferentes grupos que puedan haber en Teams para no repetir, o qué pasa con aquellos grupos que ya no se utilizan, ¿no? Una breve gestión de esos protocolos y esos workflows es clave porque las empresas se están encontrando con plataformas abiertas, miles y miles de grupos, gente que no sabe usarlo y esto cada vez se está haciendo más grande. Otra recomendación, hay que empezar por grupos pilotos quizás, identificando patrones de equipos que trabajan de la misma manera. A lo mejor tenemos a los equipos comerciales en más movilidad y que tienen un patrón de trabajo muy diferente a la gente de oficina o muy diferente a la gente de fábrica o muy diferente a la gente de laboratorio. Hay que identificar estos patrones y ayudar en las primeras semanas a identificar cómo trabajan estos equipos y a identificar qué funciones tienen estas herramientas que les ayudarían a trabajar de una forma diferente. Hay que acompañarlo con formación, pero la formación no es la solución, porque esas formaciones que también he visto en algunas compañías de cursos y cursos, cada día que abruman, luego cuando te vas a poner a hacer, dices, ¿cómo se hacía aquello que me enseñaron? ¿No? Entonces hay que hacer formaciones dosificadas y muy relacionadas con la realidad de ese equipo, ¿no? Muy personalizadas y a lo mejor con algunos videotips muy cortitos de 2 minutos para que cuando te pones a hacerlo tienes ayuda con un videotip, ¿no? O sea, que hay que acompañarlo de una manera cercana, porque esos pilotos nos ayudarán a definir cómo podemos acompañar de forma más ágil y más extensible al resto de equipos y al resto de la organización. Algunos ejemplos con los que hemos tenido la suerte de trabajar, con TV3 y también con un hospital. Las traigo así diferentes para que veáis que esto va de todo tipo de sectores. ¿Vale? Otro tema muy importante en este punto, lo de las metodologías ágiles y herramientas digitales. Otro mensaje importante, va de escoger con qué filosofía y ver las cosas de otra manera. No va de herramientas, no va de decir, es que ahora voy a utilizar el Scrum. No, vale, va de que entre todos decidamos en la organización que nuestra mentalidad o nuestro cambio se va a basar en unos principios, en unos valores. Será luego cuando elijamos qué metodología vamos a utilizar, qué prácticas y qué herramientas y cómo vamos a hacer las cosas de otra manera. Me explico un poquito más. Este gráfico creo que nos puede ayudar. Al final, yo puedo trabajar con Design Thinking, con Scrum, con Okana, con cantidad de metodologías que existen y cada vez más, o incluso puedo hacer sprints, focus groups, test de Belleville, muchísimas cosas. Pero antes tengo que haber definido o abordado o asumido que voy a poner al empleado en el centro o al cliente en el centro, porque el design thinking se basa en poner a ese cliente y a ese consumidor en el centro para que todas las decisiones estratégicas o todo lo que haga el equipo sea con esa visión, con esa filosofía, con esos valores. El Agile también tiene unos valores y hay que asumir esos valores antes de pasar a trabajar con metodologías ágiles. Y lo mismo con equipos de alto de rendimiento. Por lo tanto, mi mensaje es que antes de abordar cualquier metodología o cualquier herramienta, definamos primero qué filosofía, qué mentalidad, cuál va a ser nuestra visión
sobre cómo vamos a trabajar a partir de ahora, porque luego va desencadenándose todo lo siguiente. Al final herramientas hay muchas de comunicaciones, he puesto aquí algunas, el Slack, ¿no? Que es como una red social, o el Teams, o la suite de Google que os comentaba antes, al final nos ayuda a comunicar de otra manera más colaborativa. Luego hay herramientas de conocimiento como puede ser el Drive, el Dropbox, el OneDrive. Hay herramientas interactivas para trabajar colaborativamente como el Miro, Mural o Jamboard o para decidir reuniones y la gestión del tiempo coordinada con los equipos como el Calendly, el Doodle, bueno, hay muchas, o para planificar tareas. Hay muchas herramientas y cada semana sale una nueva. Pero si no tenemos esa visión de esa filosofía de que vamos a abordar el proyecto con una serie de metodologías, no podremos bajar las herramientas porque no tendrá ningún sentido. Este es el mensaje que os quería dar. Otro mensaje en este ámbito de la comunicación es clave evolucionar las intranets. Me encuentro en muchas organizaciones con intranets obsoletas, la tecnología ha evolucionado mucho y son intranets que no son visitadas por nuestros empleados, ¿no? Que llevan mucho trabajo y no son visitadas. Hemos de evolucionar a lo que se llama ahora las Digital Workplace y hacer coincidir en un mismo espacio comunicación, conocimiento, procesos y colaboración. Un mismo espacio donde hayan las comunicaciones, donde nuestro empleado pueda con buscadores buscar por palabras clave, buscar por conversaciones, buscar contenidos, buscar conocimiento que está en la organización, buscar herramientas, ¿no? Y en donde además sean colaborativas, que inviten a participar a nuestros empleados. Vamos para otro reto, el reto número 6. Trabajo flexible. ¿Cuál es el reto en estos momentos que tenemos que abordar? Pues digitalizar esas nuevas políticas de flexibilidad que ya estamos definiendo en muchas compañías. Es bueno que también las asociemos a herramientas que puedan facilitar esa puesta en marcha de una nueva manera de trabajar o de asistir a la oficina. Ahora hablaremos de ello. También es un reto muy importante redefinir nuestros espacios de oficina, ¿no? A lo mejor hemos de reinventar el para qué vamos a la oficina, ¿no? Porque a lo mejor algunas cosas se cubren trabajando desde casa, pero hay otros retos que queremos abordarlos dentro de la oficina para que la gente se encuentre. Esto también es un reto importante a tener en cuenta en nuestra hoja de ruta. Y el tercero, acompañar a los líderes y equipos a trabajar en formatos híbridos. Aquí también hay mucho camino para recorrer. Algunos datos que os pueden ayudar. Fijaros, el 82% en nuestro estudio ya decía que estaban implementando el trabajo flexible en la organización. Entre 3, 2 días y sin días establecidos es lo que la mayoría de las empresas están ofreciendo en estas nuevas políticas de flexibilidad. Y fijaros que ya, aunque sea como un 4%, ya hay pruebas en algunas compañías de semana de 4 días. Todo está cambiando, la verdad, mucho y muy rápidamente. En este sentido, comentaros, perdón, en este sentido, comentaros que cuando os decía digitalizar estas políticas de flexibilidad, hemos de pensar, por ejemplo, en herramientas móviles, algunas soluciones como estas de las imágenes que te permiten reservar una sala, reservar una taquilla, reservar mesa en la cafetería, conocer qué salas están libres, conocer qué días han dicho tus compañeros que van a ir, otros compañeros de otros departamentos, porque a lo mejor intentas en esos días flexibles coincidir con ellos, ¿no? Herramientas que nos permitan que nuevos escenarios de empresas híbridas sean fáciles y que fomenten el encuentro de nuestra gente y que además fomenten el redefinir, como os decía antes, los nuevos espacios, a lo mejor con eventos, con cosas atractivas para fomentar el atractivo de ir a nuestras oficinas. O incluso para replantearnos trabajar con espacios híbridos, desde coworkings que ofrece la empresa, desde la sede central, desde el trabajo, desde otras localidades, ¿no? Hay mucha diversidad de políticas y tenemos que ayudarnos con herramientas digitales para hacerlo fácil.
y rápido, en la línea con esa cultura digital flexible, ágil y transparente. Pasamos al punto 7. Todo en este punto relacionado con el employer branding, ¿no? Es clave también definir una estrategia digital en employer branding, tanto para atraer talento, pero también para comprometerlo, para que nuestra gente se sienta orgullosa, ¿eh? Y para poner en valor todo lo bueno que hay de trabajar en nuestra compañía, que a veces nos olvidamos en las áreas de recursos humanos y solo pensamos en el employer branding hacia afuera. También hay que trabajarlo hacia adentro. Aquí yo recomendaría definir algo que en muchas empresas aún está el camino por recorrer, que es definir el EVP, es decir, la propuesta de valor del empleado. Ahora hablaremos un poquito de esto. También tenemos que abordar el reto de evolucionar y actualizar nuestras webs de empleo, esos espacios, esas páginas que están dentro de nuestra web corporativa, que tienen que hablar de cómo es trabajar en nuestra compañía. Y también de no olvidarnos de todo lo que es el social media para el employer branding, las redes sociales, que son canales que nos pueden ayudar a trasladar cómo es de atractivo trabajar en nuestra compañía. Y un pequeño inciso, al final employer branding es la opinión interna y externa de cómo es trabajar en nuestra compañía, es nuestra reputación como empleadores. Por eso es clave trabajarla, porque antes quizás estaba limitada a las empresas que tenían presupuestario para estar en los grandes canales, una televisión, en un medio masivo, como puede ser en prensa o una revista, pero ahora el entorno digital ha cambiado las reglas del juego. Y hay muchos canales en donde todos, seamos pequeños, medianos o grandes, podemos estar y podemos hablar sobre cómo es trabajar nuestra compañía. Pero hemos de trabajar el qué decimos y el cómo. Al final en las empresas estoy segura que todos vosotros tenéis muy bien trabajada esa misión, ¿no? Ese propósito de compañía, ¿no? Hacia dónde quiere llegar el negocio, hacia dónde quiere llegar la compañía. También los valores, ¿no? Cómo queremos conseguir ese propósito y esa visión. Y el EVP es definamos cuáles son esos atributos que nos hacen una empresa potente y atractiva para trabajar, tanto para el talento actual como para el nuevo talento. Por tanto, cuando abordemos el employer branding, pensemos que al final nuestra marca empleadora es lo que transmiten actualmente nuestros empleados, que nuestros empleados se relacionan con familiares, amigos, colegas de profesión y también están hablando en los entornos digitales. Recordemos que nuestra marca empleadora es lo que estamos contando en nuestra web corporativa. Es lo primero que mira un candidato. Antes de llegar a una entrevista, mira a ver cómo es esa compañía, qué dice en su página web, no solo de productos y de servicios, sino de cómo es trabajar en la compañía. Y somos también lo que se comenta en las redes sociales y los canales digitales. Por eso mi mensaje es muy importante trabajar esa marca empleadora. ¿Cómo? También de nuevo algunos ejemplos. Trabajar la marca empleadora es definir atributos. ¿Cómo los podemos definir? Pues escuchando la realidad de la compañía, escuchando a recursos humanos, escuchando a diferentes perfiles de la organización, diferentes managers, y esa escucha nos ayudará a identificar por qué valora alguien que ya está con nosotros trabajar en la compañía. Y alineados con la visión y los valores, hemos de definir el por qué somos atractivos de trabajar en la compañía. Pero no solo definirlo con unos atributos, hemos de pensar en ese marco de comunicación, en esa manera de comunicarlo para que ese mensaje llegue. Aquí os traigo 3 ejemplos, uno de Celnex, uno de Cover Wallet y uno de Precero, para que veáis que la manera de contarlo puede ser muy diferente porque hemos de contar el ADN de la compañía, la esencia, ¿no? Y además, en esa manera de contarlo, nuestros propios empleados tienen que ser protagonistas y sentirse que realmente es así y que el atractivo de trabajar en la compañía es este, y de eso se sienten muy orgullosos, porque esto es lo que va a trasladar confianza y va a trasladar el mensaje al resto del talento que queremos que se sume a nuestro proyecto. Pero no solo nos podemos quedar en definir este VP y en esa manera de contarlo, sino que nuestras webs, carreras, nuestras webs de empleo tienen que contar cómo trabajamos, qué tipo de perfiles tenemos, qué tipo de proyectos hacemos, qué ofertas estamos ofreciendo, de una manera atractiva para que la gente se sume. Y además
De la misma manera que trabajamos las marcas de nuestros productos y de nuestras empresas, también tenemos que trabajar con un brand book STVP porque tenemos que utilizar desde recursos humanos, desde selección, desde los managers, desde el CEO, todos en la organización tenemos que verbalizar el cómo es trabajar en la empresa de la misma manera para que esto sume y tenga fuerza. Al final, trabajar en el Employer Brand nos ayuda a acceder a mayor talento y a targets de candidatos, a aumentar la recepción de aplicaciones, a mejorar la calidad de los candidatos, a reducir tiempos y costes en los procesos de selección, a mejorar la recomendación por parte de nuestros empleados, del Employee Net Promoter Score y a descender la rotación. Por lo tanto, mi recomendación es que trabajéis este tema porque es cada vez más importante y cada vez el talento más demandado, digital, pues lo queremos todas las empresas y cada vez es el más difícil. Pero en las organizaciones, yo que os vivo por dentro, sé que se hacen cosas muy interesantes y muy atractivas, pero nos falta más marketing, más contarlo hacia afuera. ¿Vale? Y vamos con la 8. Social media. Antes ya os anticipaba un poco, social media, las redes sociales son canales abiertos en donde todos podemos estar y tenemos que aprovecharlo también desde recursos humanos. Es necesario que en la hoja de ruta uno de nuestros retos sea definir esa estrategia de social media en recursos humanos. ¿Para qué? Para dar a conocer y expandir cómo somos, que lo hablábamos antes con el Employer Branding, pero también para dar a conocer cómo trabajamos, las iniciativas que nos enorgullecen, ¿no? Porque expandirlas hacia afuera las hace más grandes, más expansivas, ¿no? Y las vivimos de forma más larga, incluso que el propio evento, ¿no? Que la propia actividad. Y nuestros empleados, y tiene más repercusión y se vive con mayor intensidad por parte de nuestros empleados cuando ven que las estamos contando en estos canales sociales. Y esto nos ayuda, lógicamente, a lo que decíamos, a acercarnos al talento pasivo, que a lo mejor no se está planteando cambiar de empleo, pero dice, mira esta empresa, oye, qué cosas más originales, cómo me sumo a su energía, cómo me sumo a su propósito, ¿no? Y nos acercamos a ese talento que no nos conoce, pasivo o incluso al activo, que se está planteando venir a trabajar con nosotros y está en algún proceso de selección o que está mirando empresas porque quiere un cambio profesional. Por lo tanto, toda la parte de social media es clave que esté también en nuestras hojas de ruta. También comentaros, en ese diseño de esa estrategia, pues también la podemos abordar en diferentes fases. Es bueno pensar en qué redes sociales tenemos que estar y el por qué, y a lo mejor en qué diferente faseado para abordarlo, ¿no? Porque al final la presencia en redes sociales se tiene que enriquecer de contenidos que tenemos que generar. Por eso mi mensaje es, podemos definir esa estrategia con diferentes niveles de fases, ¿no? Y ir abordando diferentes, digamos, alcances de la misma. Algunos ejemplos, ¿no? Todo lo que es Instagram al final, pues estar en las redes sociales necesita recursos, pero Instagram parece que es la más sencilla, ¿no? Con una imagen vale más que 1000 palabras, podemos trascender una actividad interna, una vivencia de la organización, cualquier iniciativa, ¿no? Y esto trasciende y enorgullece a los empleados, pero también da a conocer un poquito cómo somos y cómo trabajamos en la empresa. No solo en estas redes, sino en la red LinkedIn por excelencia. Hemos de trabajar muy bien qué contamos, cómo lo contamos, muy alineado con ese EVP, ¿no? Con esa manera de contar, y hemos de ayudar también a nuestros equipos a que entiendan el valor que tiene tener una buena presencia, compartir contenidos, apoyar los contenidos de la organización. Vamos por el 9, que es el de HR Analytics. Al final, si recordáis en mi primera slide de la casa, os decía que los cimientos son la tecnología y los datos, porque al final la tecnología nos está permitiendo digitalizar y automatizar muchos procesos de negocio, pero también hemos de digitalizar y automatizar los procesos de gestión de recursos humanos. Yo sé que es un proceso que aún es un to-do para muchas organizaciones que aún trabajan con Excel y hacen lo que pueden,
pero cada vez más la tecnología ofrece plataformas de softwares que nos permiten agilizar todos los procesos de nóminas, todos los procesos de formación, todos los procesos relacionados con nuestro empleado, ¿no? De desarrollo, etcétera. El segundo punto es que al final, si digitalizamos, tendremos datos y trabajar con la analítica de datos en recursos humanos también es muy necesario, no solo un negocio. Y el tercer punto es acompañar esa mentalidad dentro de la organización de la importancia que tiene que trabajar con datos, ¿no? Porque, de nuevo, no va solo de hacer un curso de herramientas, de un Power BI, por ejemplo, que os sonará quizás o no, es una herramienta para trabajar con datos, sino entender los datos, ¿no? Entender a interpretarlos, a leerlos, entender un dashboard, ¿no? Hay una fase previa, como os decía antes, que es de mentalidad digital, de entender para qué sirven los datos, de reflexionar qué datos necesito en mi área de trabajo y qué datos querré en ese dashboard. ¿Mm? Más que enfrentarnos a un dashboard, a definir un dashboard que no sabemos qué queremos recoger, por qué y el para qué. Y en esta línea, como os decía, existen en el mercado muchas herramientas para pymes, para grandes empresas, hay mucha variedad que son esas suites de plataformas para la gestión de los recursos humanos. Existen también muchas herramientas para hacer encuestas, ¿no? Para recibir un feedback de forma permanente, ¿no? En esa encuesta de clima anual que se hace una vez al año y durante un año ahora están pasando muchísimas cosas. Y existen también herramientas incluso para que nuestros empleados sean nuestros primeros embajadores para que muevan en las redes sociales o en sus entornos cercanos pues ofertas de empleo de talento que estamos buscando. O sea que este slide es para trasladarnos que existe mucha tecnología que nos ayuda a digitalizar los procesos y la relación con nuestros empleados en el mercado. ¿Mm? Y, insisto, la importancia de trasladar no solo internamente de trabajar en recursos humanos con datos, sino que abordar ese reto de la mentalidad digital, ¿no? Y antes de ser una organización data driven, tengo que tener data mindset, que digo yo, ¿no? Esa mentalidad de saber trabajar con esos datos. Y ya paso a la última clave que os quería compartir. Esta la he denominado Digital Skills and Innovation, ¿no? Porque creo que es muy importante que tengamos en mente desde las áreas de recursos humanos la importancia que tiene formar a nuestra gente en habilidades, en competencias, en todo lo que sea acompañar ese proceso. Todo parece muy fácil, la tecnología cada vez es más user-friendly, pero necesitamos entender a veces el por qué y el para qué. Entonces hay que acompañar y hay que formar. ¿Mm? También es muy importante incorporar perfiles digitales y ahora os daré algunos tips y algunos ejemplos de recomendaciones, ¿no? De qué tenemos que hacer desde las áreas de recursos humanos. El otro punto es, tenemos que ser impulsores de la innovación en nuestro propio departamento de recursos humanos, pero también tenemos que ser impulsores de la innovación para que nuestros comités de dirección estén permanentemente con la última novedad y que la entiendan, porque ellos son los que definen los objetivos, los retos de la compañía. Y el rol de recursos humanos tiene que ser abrir la innovación y impulsarla también desde las áreas de los altos niveles. Veamos algunos ejemplos. Cuando antes os hablaba de acompañar en competencias digitales, hemos de evolucionar y hemos de ver si las competencias que tenemos o las habilidades digitales que para nosotros antes eran claves, a lo mejor en esta nueva era necesitamos otro tipo de competencias, otro tipo de habilidades. Pues a lo mejor que la gente sea más creativa, que se sepa manejar con la tecnología o que sea más adaptable o que sea más colaborativa o que sepa resolver problemas complejos de forma mucho más ágil o que tenga responsabilidad digital, es decir, que sea coherente, ¿no? Con los riesgos que pueden tener la ética digital o que tenga espíritu de intraemprendedor. No, todo esto son quizás nuevas competencias que quizás damos por hecho que nuestra gente ya las tiene y a lo mejor tenemos que incidir
antes de formarles a lo mejor en marketing digital, en digital skills o en skills más soft, por decirlo de alguna manera. Lo cual no quiere decir que también tenemos que formar en esa nueva etapa que tiene que tener cualquier departamento, de la misma manera que recursos humanos estamos evolucionando en nuevos conceptos, en nuevas maneras de hacer las cosas, pues nuestra gente de marketing también, nuestra área comercial. Tenemos que ver qué nuevas competencias y habilidades necesitan dentro de sus nuevos roles en su área que ha evolucionado. Y en la parte de nuevas competencias o nuevos ámbitos de actuación, hemos de ser también muy conscientes de que están apareciendo nuevos roles, nuevas profesiones que quizás no teníamos en nuestra organización, pero que ahora son necesarios. Mi consejo sería desde recursos humanos que entendamos esas nuevas profesiones, que busquemos qué quieren decir, que hablemos con los que dirigen esos departamentos para entender la realidad de esas funciones y para planificar una estrategia de captación de estos talentos asociada a esos nuevos perfiles que a lo mejor tienen unos intereses, unas realidades que quizás desconocemos porque han cambiado también. Os decía antes, en este último punto, que es muy importante que recursos humanos innove, ¿no? Al final están apareciendo nuevas tecnologías que están cambiando a lo mejor la manera de hacer las cosas y recursos humanos no nos podemos quedar fuera. Os he traído algunos ejemplos, quizás son muy avanzados, pero tenemos que tener esa visión y ese interés de conocer qué está pasando. La realidad virtual pues, se está utilizando mucho en formación, ¿no? En este caso de EY, pues ellos utilizaban esa realidad virtual y la inteligencia artificial para hacer un curso para los managers, en donde se simulaba, ¿no? Se simulaba para las entrevistas de reconocimiento y las entrevistas anuales de engagement, pues preguntas que podía, o respuestas de ese empleado, y así se simulaba como una conversación y entrenaba a los managers a saber responder y a dar feedback a sus equipos, ¿no? Pues al final veamos la tecnología como un aliado que nos puede mejorar cosas que ya hacíamos en formación, que ya estábamos haciendo, pero de una manera distinta, que mejora también la experiencia de ese curso, ¿no? Y lo hace también más atractivo y también más práctico, de cara a la realidad. O el ejemplo de la derecha, el metaverso, ¿no? Que hace unos meses solo se hablaba del metaverso, ¿no? Ahora se habla del chat GPT, que también hablaré de él, ¿no? Pues al final son tecnologías que nos permiten, como veis en esta imagen, simular el espacio de la oficina y que la gente tenga su propio avatar, pero ese avatar es real porque se está moviendo. Es una persona que está en la oficina, está en sala B, y no perdemos nuestra visión de no avatar, como veis en la pantalla, como videoconferencia, como ahora nos podemos estar viendo nosotros, y esa realidad mixta es lo que hace atractiva la oficina, a ver si está algún compañero. Bueno, al final son diferentes maneras y diferentes escenarios que nos vamos a ir encontrando en nuestras realidades en la compañía. O incluso la inteligencia artificial unida a la neurociencia, que es el ejemplo de la izquierda, ¿no? Ya se está utilizando en las entrevistas, en donde a través de un software yo puedo tener una conversación con un potencial candidato, pero ese software me permite leer, interpretar, conocer según el tono de voz, cómo es la persona, cómo se enfrenta a situaciones, ¿no? Todos esos datos que para selección puede ser un gran avance. O, por ejemplo, el caso de la derecha, de los chatbots, ya utilizados en muchas compañías, pues para hacer preguntas a recursos humanos, de dudas que tienen nuestros empleados. En este caso la tienen en la página de la web de empleo, ¿no? Y se ha alimentado con Machine Learning con las respuestas que han ido dando los propios empleados a preguntas habituales de los candidatos antes de empezar a trabajar en la compañía, en diferentes departamentos, ¿no? Pues bueno, esas herramientas no las podemos perder de vista en recursos humanos porque pueden cambiar muchas de nuestras realidades. Y terminaré con el tema del chat GTP, ¿no? Que a lo mejor os puede quedar muy lejos, ¿no? Para recursos humanos. Y no, y mi mensaje es que no,
como os decía antes, tenemos que acercar la innovación a los comités de dirección, a los managers, a los líderes, ¿no? ¿Qué es realidad virtual? ¿Qué es el metaverso? ¿Qué posibilidades tiene para el negocio? ¿Qué es la web 4.0? ¿Qué es el chat GTP? ¿No? Nuestro rol, y ahora os daré un ejemplo, tiene que ser acercar, pues en una sesión, ¿no? ¿Qué quieren decir esas nuevas innovaciones? ¿Quiénes las están aplicando? ¿Cómo se están aplicando? ¿No? Y que nuestros equipos directivos las entiendan. El segundo consejo ante la innovación es asesorar y guiar en el uso de la innovación. Pues, por ejemplo, en el chat GTP, pues con protocolos, con manuales, con políticas, con best practices, ¿no? Para que la gente pues sepa usarlas y se sienta cómoda. Y también identificar cómo esas nuevas tecnologías nos pueden aportar cosas en recursos humanos, ¿eh? La innovación no solo es para negocio, también nos puede aportar, como habéis visto en los ejemplos, a recursos humanos. Y termino con este ejemplo. Como os decía, hay que acercar la innovación. Aquí lo que hicimos con Chupa Chups y con el comité de dirección es precisamente crear avatares para el metaverso. Estos avatares que veis son del equipo, del comité de dirección, del CEO y del resto de los miembros. Y en esa sesión vivimos en propia piel lo que era crear un avatar, qué quería decir el metaverso, identificábamos cómo podía ayudarnos en las áreas de negocio. Bueno, ese es el rol que recursos humanos tiene que propiciar en las organizaciones. Y termino porque espero que haya muchas preguntas, como no puedo ver el chat porque estoy proyectando, espero que hayan habido muchas, con dos frases. Una que es la de Maya Angelou, es una frase de una poetisa que yo la uso mucho, la he usado mucho en estos 13 años en Incipi, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. No hablemos tanto de tecnología, sino hablemos de cómo la tecnología puede mejorar la experiencia, nuestra vida, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos con nuestros compañeros. Pero además quiero terminar con otra frase, y esta la he sacado del chat GPT, preguntándole muchas cosas, ¿no?, relacionadas con la anterior frase. Y el chat me ha contestado la siguiente: nunca subestimes el poder de hacer sentir a alguien especial. Ese es un regalo que perdura para siempre. Y así termino dándos las gracias. Os dejo la página web de Incipi. El estudio en el que os he ido citando algunos resultados os lo podéis descargar, está en nuestra página. Y nada, muchas gracias a todos. Os dejo también mi correo por si en alguna ocasión me queréis contactar. Ha sido un placer y espero que haya muchas preguntas y que pueda contestarlas a continuación. Dejo de presentar. Muchísimas gracias, Mireia. La verdad es que ha sido una combinación de conocimiento súper inspirador, súper práctico. Gracias. Sí que en el chat hay dos preguntas. Hay una pregunta que dice que en empresas multinacionales, ¿cómo integráis todas esas plataformas de comunicación, de HR Portal, etcétera? Y luego hay otra pregunta relacionada con empresas más de sectores industriales. Entonces, si quieres, empezamos con esta primera Vale. y luego te leo la otra. Muy bien. Sobre esta primera, organizaciones que sois muy grandes, que estáis muy dispersas geográficamente, estáis en muchos países, yo creo que lo importante es precisamente unir en ese digital workplace, en ese espacio digital único, todo. Por eso os decía, en ese espacio digital hemos de reflexionar qué espacios o qué módulos tendremos de comunicación para comunicar, ¿no? Noticias, cosas interesantes. La comunicación ahora ya no solo es de comunicación interna, sino todos los departamentos comunicamos. Habrá que pensar también, ¿no? Buscar a lo mejor dentro de diferentes áreas, pues ese embajador que aliado con comunicación interna puede ser también el alimentador de ese espacio, pero no solo comunicación, también puede haber espacios o módulos donde esté nuestra comunicación, por decirlo de alguna manera, más permanente, ¿no? Información corporativa, información sobre diferentes departamentos, esa información que perdura bastante en el tiempo, aunque se tenga que actualizar. Una tercera pata es que en ese espacio estén todas las herramientas corporativas. Nos encontramos también en muchas ocasiones que la organización tiene muchas herramientas corporativas y el acceso es de diferentes puntos. No, el acceso tiene que ser desde este único punto y además en un espacio fácil
en donde estas herramientas incluso a lo mejor tengan manuales o contemos para qué se tienen que usar, porque así nuestro empleado verá el alcance que tienen toda la oferta de herramientas corporativas de la organización. Y por otro lado, también tienen que haber espacios de comunicación. Mi recomendación en estos casos, que el alcance del proyecto es de gran envergadura, es de nuevo la misma metodología que en los otros casos, escuchar las diferentes realidades de los departamentos, a lo mejor las necesidades de comunicación, las necesidades de contenido, no es la misma en diferentes niveles, departamentos, países. Hemos de escuchar a la organización, hemos de definir un plan que queremos. La tecnología, yo os puedo decir que hay plataformas maravillosas, pero cualquier plataforma os dirá dónde te lo pongo y cómo quieres que te lo ponga. Y hemos de definir estratégicamente cómo queremos dibujar esa casa, esa habitación, ese escenario, ¿no? Entonces, por eso es una definición de escucha y es una definición estratégica. Y luego también un acompañamiento, ¿no? De definir qué rol tienen que tener los diferentes departamentos, el workflow, cómo se comunica, cómo se lanza el proyecto, para que todo el mundo se sume, para que todo el mundo sepa usarlo. No sé si he contestado a la pregunta, espero que sí. ¿Dicen algo de la dispersión geográfica? ¿No, Sí, Olga? sí, sí, dice sí, pero con esa dispersión geográfica que indicabas, Mireia, se dan situaciones donde las regiones trabajan con herramientas independientes. La matriz, por ejemplo, tiene una herramienta X, en diferentes países se trabajan con otras. Pues sí, Ah, que dice que es vale. cuestión de establecer políticas globales, pero en realidad no es tan fácil, directo y rápido. Y sí que es un challenge, ¿eh? Yo comparto que puede llegar a ser un challenge de cómo elijo la herramienta, cómo las interconecto, ¿no? Y qué relación o cómo lo hago relacionado con lo que marca la matriz un poco. Yo añadiría aquí, para acabar de contestar la pregunta, que ahora estas plataformas son tan avanzadas que puedes incluso segmentar. Puedes tener un espacio global de toda la compañía y puedes tener espacios segmentados por países o por idiomas, ¿no? Y entonces, eh, es cuestión y en cuanto a tecnología, pues tendrás que hacer un benchmark de plataformas y decidir cuál se adapta más a tu organización. Pero que ahora todo es posible. Antes sí que me acuerdo que hace muchos años definías una intranet con tecnología y cuando te la habían construido ya no necesitabas lo que te estaban enseñando porque había pasado tanto tiempo. Ahora todo esto es muchísimo más ágil. Ujú. Genial, Mireia. Luego hay una pregunta sobre las empresas de sectores más industriales, que dicen que no usan tanto redes sociales. Y la pregunta es, ¿cómo trabajamos las redes sociales o cuáles son las más adecuadas, para trabajar? Bueno, las redes para decidir en qué redes sociales tengo que estar y cómo las utilizo, de nuevo hay que pensar en dónde quiero estar y para qué, o sea, el objetivo, ¿no? Si el objetivo es, yo quiero una red social que me permita poner en valor momentos especiales, iniciativas internas y que los propios empleados pues también puedan compartir, pues podemos pensar en una red como Instagram, ¿no? Si el objetivo es más profesional, porque yo quiero estar en una red para atraer talento, pues a lo mejor tengo que pensar en una estrategia en LinkedIn, ¿no? Y el rol que tienen que hacer mis empleados, ya sean de fábrica o de zonas industriales o ya sean de oficina, también tengo que definir qué rol quiero que hagan esos empleados, ¿no? De la misma manera que decido en dónde estoy y qué contenidos quiero mover, también tengo que pensar, en base a ese objetivo, qué rol quiero que hagan mis empleados. Quiero que participen o que simplemente lo vean y se sientan orgullosos. Quiero que se sumen porque ellos me pueden ayudar a encontrar talento. Es definir un poquito el qué y luego ya viene todo lo demás. Y ayudarles, en el caso de que queramos que ellos participen, pues buscar el por qué o convencerles, ¿no? Y buscar el por qué es útil que ellos lo utilicen y Mm, participen, ¿no? Porque simplemente a lo mejor no tendrán tiempo porque están con otros objetivos, pero hay que hacerles partícipes viendo qué les puede aportar también a ellos. totalmente, Mireia. Y la parte cultural que comentas de cómo, ¿no? No solo elegir la herramienta, pero cómo lo integras es clave también. Luego, bueno, voy a ver si llegamos con otras 2 preguntas. Carmen pregunta, para una pyme, ¿qué RP de recursos humanos recomiendas?
Bueno, yo lo que recomiendo es hacer una escucha para ver el alcance y para qué la quiero, y luego hacer un benchmark de herramientas que hay en el mercado. Porque hay herramientas que tienen muchísimos módulos y entonces es un engorro porque es una herramienta tan grande para una empresa tan pequeña que no tiene sentido, o a lo mejor hay una herramienta de mercado que es muy ágil, pero se queda pequeña para una empresa grande. Entonces, más que recomendar, yo creo que es definir qué quiero y para qué lo quiero y buscar en el mercado diferentes opciones y hacer una validación de qué funcionalidades tiene en cuanto a prestaciones, en cuanto a funcionalidades y en cuanto a precio y ver lo que encaje mejor en la empresa. Bien, y luego te piden otra recomendación, que si recursos humanos debe tener una cuenta particular en redes sociales o es mejor utilizar la cuenta de la empresa común. Vale. Eh, Más que una recomendación, yo de nuevo aquí creo que es una definición lo más estratégica posible. Es decir, si yo tengo yo tengo ya definido una estrategia, tengo contenidos, los puedo generar con muchísima facilidad y yo necesito un espacio propio, ¿no? Porque tengo mucho contenido que compartir y entonces estas redes sociales se tienen que ir alimentando pues diariamente o de una forma muy ágil, ¿no? Si no tengo tanto contenido y quizás no estoy preparado para abordar un reto de tanta envergadura, a lo mejor puedo ver si me puedo alinear a la estrategia del perfil corporativo de la compañía con una estrategia conjunta en donde de forma alineada, pero cada uno contando con contenidos para un público objetivo diferente, uno clientes o consumidores y el otro talento, cómo podemos confluir ambos en una misma perfil corporativo para utilizar ambas cosas. Sí que os diré que en el estudio la mayor parte de las empresas actualmente en España están utilizando los perfiles corporativos de empresa y son pocas aún las que tienen su propio perfil. Pero yo creo que es por la madurez del mercado, no por una recomendación de es mejor estar de una manera o de otra. Lo que es importante es estar, cuando decidamos estar, es estar bien, con una estrategia, con contenidos recurrentes, con un feedback por si la gente nos contesta, ¿no? Y esta parte es mucho más importante que decidir si en un sitio o en el otro, sino realmente estar preparado y hacerlo de la forma más profesional posible. Muy bien, genial. Mire, ya no sé si tenemos tiempo, un minuto para una última pregunta, ¿Vale? que dicen, otra recomendación sobre estrategias de vigilancia de fakes que pueden afectar el branding. Esta, Claro, esta pues es mira, buena, esta. sí, 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 sí. Pues bueno, como veladores del branding también tenemos que velar por esto, ¿no? Y velar. Yo el otro día incluso daba otra conferencia y les decía que uno de los retos es preguntar al chatbot qué tal es trabajar en nuestra compañía, ¿no? Porque claro, todo lo que hayamos trabajado de contenidos en los entornos digitales en los últimos años al final es lo que recogen esos chatbots, ¿no? Que se alimentan de contenidos que hay en la red, ¿no? De opiniones positivas o negativas, de contenidos relacionados sobre cómo es trabajar en la compañía, ¿no? Y entonces, bueno, hemos de protegernos, hemos de trabajar nuestra marca y hemos de protegernos ante falsedades. Entonces, hay que identificarlas, hay que también formar a nuestros equipos de cómo pueden ellos protegerse. Bueno, hay que trabajarlo, lógicamente. Todos estamos expuestos. ¿M? Y hay que responder Muy con bien. franqueza, con realidad y no hay que tener miedo, ¿no? Al final, las redes sociales sí bueno, alguien puede falsear su avatar, ¿no? Y entonces esto es más complicado, pero si tenemos un buen employer branding, nuestros equipos están orgullosos de trabajar con nosotros, pueden ser nuestros máximos defensores. Lo que pasa que a veces pasan cosas de estas y no estamos preparados porque no lo hemos trabajado y entonces no tenemos defensa tampoco. ¿No? Y nos limitamos a responder lo más adecuadamente posible y de la manera más veraz, pero no tenemos apoyos, que son más fuertes ellos que nosotros. Totalmente, totalmente, Mireia. Bueno, Mireia, muchísimas gracias. Creo que ha sido
muy inspiradora tu presentación. La gente lo mismo dice en el chat y te da las gracias. Gracias a todos y a todas. Recordar que seguimos con la siguiente sesión del curso el 9 de mayo y os esperamos y hasta la próxima. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Gracias.